Bien, vamos a ubicarnos en los Estados Unidos porque vamos a hablar de la fiebre del oro. De la fiebre del oro en los Estados Unidos. Hubo varias fiebres de oro. Así que vamos para allá, nos situamos a mediados del siglo XIX. Hemos contado hace mucho lo que sucedió con James Wilson Marshall y John Souther. Se establecieron en California, donde no había nada. En California no había nada. Y se asociaron en la explotación de un aserradero. El 24 de enero de 1848 vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran del oro más puro. Pronto se comprendió la amplitud de aquel descubrimiento. Por todas partes parecía surgir oro. Pero a Marshall y a Souther no le fue bien. Los obreros los abandonaron y rajaron en busca de sus propios dorados. Les robaron además el ganado, la propiedad fue invadida y ocupada por nuevos aventureros. Marshall se enloqueció, volvió loco. Se volvió loco, no es que se enloqueció metafóricamente, no, el tipo se volvió loco. Vio que todo el mundo encontraba oro en otras partes, que él que lo había descubierto no accedía a ninguna clase de riqueza y se volvió loco. En cuanto a Souther, quebró. En los últimos años de su vida, el Estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria. Antes de la desgracia de quienes detonaron la famosa fiebre del oro, la noticia del descubrimiento llegó al este. Muchos fueron escépticos, pero algunos hechos certificaron que el oro era verdadero y abundante. El Jornal de Comercio de Nueva York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Pero faltaba la confirmación oficial, que llegó al poco tiempo. De California habían partido 2 informes detallados. Iban dirigidos por el gobernador al Departamento de Guerra, acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poco de polvo de oro. El gobierno de Washington se había mantenido hasta entonces en una prudente reserva. La certificación de milagros exigía cierta reflexión, había dicho el presidente James Polk. Pero luego de ver los informes y de ver el oro, el presidente comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Muchacho, hay oro. Y se armó. Los más entusiastas partieron al instante. Pero era muy difícil atravesar el continente en aquellos tiempos. Eran posibles 2 rutas marítimas. Por América Central, atravesando México, Nicaragua o preferentemente el Istmo de Panamá. Algunos también lo hacían contorneando el Cabo de Hornos, pero tardaban un año desde Nueva York a San Francisco. Y el trayecto por América Central, que era más breve, implicaba serios peligros, porque uno podía contagiarse fiebre amarilla, cólera, etcétera. El caso es que algunas semanas después del discurso presidencial ya no había un solo lugar en ningún navío de la costa atlántica. Pronto los conquistadores del oro tuvieron que viajar increíblemente amontonados. Cuentan los cronistas que era prácticamente imposible hacer el menor movimiento. La densidad era tal que solo podían mantenerse cientos de aventureros parados en su sitio, sin siquiera tener la posibilidad de trabajar convenientemente el velamen, que no sé qué es lo que tiene que ver. Los celos eran feroces, ¿no? Porque cada viajero deseaba la desgracia del vecino. Algunos quemaban la hierba detrás de sí para molestar a los caminantes atrasados. Algunos utilizaban como auxiliares a mujeres notablemente seductoras, y atraían a sus enemigos hasta algún sitio, y luego del amor eran despojados de mapas y herramientas, cosas así, ¿no? Los que se animaban a ir por tierra tenían que atravesar desiertos inexpugnables. Sin embargo, era bastante rápido, se tardaba unas 15 semanas, más o menos. Así que era preferible ir por tierra. Cuenta nada menos que Mark Twain que los huracanes eran muy frecuentes. Él dice que una vez vio un burro a 100 pies del suelo, rugiendo de terror, pero era Mark Twain. Había sitios donde vivían algunas personas que no eran muy recomendables, ¿no?
ahí estaban los mormones dirigidos por Brigham Young, que, impedidos por su jefe de entregarse a la embriaguez del oro, no facilitaban para nada la tarea de los viajeros. Les hacían pagar muy caro los víveres y las informaciones y exigían peaje al paso de cada vado, por ejemplo. Había un tráfico que le fue especialmente fructífero. Los mormones cambiaban un animal en buen estado por 3 cansados. Entonces ponían los cansados a pastar y una vez que los recuperaban los cedían de nuevo siguiendo la misma proporción de 1 a 3. Los viajeros aceptaban aquellos abusos sin mucho rencor. No solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, también había chinos, franceses, españoles. El cronista, que es Robert Lacour, cuenta las aventuras de 18 vascos que se fueron para allá a caballo desde la Argentina. Tardaron 1 año y medio para llegar a California. Los franceses eran unos 25.000, porque las noticias de California habían suscitado un enorme interés en París. A los que llegaron a los Estados Unidos se les llamaban quesquilís, bueno, esas cosas. Se estima que en California había en 1850 una mujer cada 20 hombres. Eso lo aprovechaban algunas atrevidas. Una muchacha llamada Claire Permot se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso. Y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudiesen verla. Estaban desesperados los tipos, ¿no? Por ejemplo, llegó un marido que había llevado a su esposa y la llegada de esta mujer determinó una efervescencia inverosímil. El hombre se llamaba Jonathan Pike. Al poco tiempo de su llegada, su carpa fue rodeada por una multitud turbulenta. Los hombres le dijeron, ¿no? Señor, ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? No recordamos siquiera a qué se parecen las mujeres. Y Pike debió aceptar que la dama fuera expuesta como si se tratara de un animal de feria. Pero bueno, pronto llegaron a California cientos de prostitutas. La llegada de los barcos de prostitutas era seguida de cerca por los especialistas. Enviaban a los capitanes señales en Morse, preguntaban si había mujeres a bordo. Si la respuesta era positiva, era importante estar prevenido porque se armaban muchos líos, ¿no? Esto era en San Francisco, desde luego. Algunos aventureros se hicieron ricos, otros no. Tuvieron que irse a Montana o a probar suerte en Nevada, donde había minas de plata. Hay que decir que la dispersión comenzó cuando al gobierno se le ocurrió monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Es una mala noticia para los aventureros. Digamos, para terminar, que San Francisco progresó muchísimo gracias a esto. Se hicieron ahí trabajos de vialidad, de ferrocarril. Era antiguamente una ciudad donde las calles eran ríos de lodo, con incendios constantes, casas de madera, tiendas de tela, y todo eso comenzó a cambiar, ¿no? Aparecieron los bomberos, los hoteles, los teatros, las tabernas, los asesinatos, el póker, los desfiles, las fábricas de whisky, los discursos políticos. Vamos, el progreso, ¿no? El progreso. Y así terminó la fiebre del oro. Tuvimos que irnos a Nevada a buscar plata, a buscar minas de plata en Nevada. ¿A quién dedicar esto? A Mark Twain, que nos ha dado buena información, a las pocas mujeres que había. ¿A quién más? A los pobres Marshall y Soder, que fueron los que descubrieron el oro y al final terminaron mal. Sí, sí. Y bueno, hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre la fiebre del oro y no había. Entonces tuvimos que conformarnos con la fiebre de plata, con canciones criollas que se referían más bien a aquellos que fuimos a las minas de plata de Nevada a ver cómo nos iba. Nos fue más o menos bien.
algunos pudieron traerse de allí un rebenque plateado. Y Mi rebenque plateado es el título de esta cifra que canta Amalia de la Vega. Es a todas luces una canción pornográfica, desde el principio hasta el fin, pues no cabe ninguna duda acerca del significado alegórico del rebenque plateado. Así que los convido a escucharlos con ese cinismo, con el cinismo de saber que no es un rebenque plateado lo que se está mentando así. Adelante, Amalia.